Señoras autoridades, señoras y señores, amigos todos. Es una noche, diríamos, toledana. Está medio lloviendo, tal y cual, y es un agradecer a todos los que habéis tenido la osadía de venir aquí a ver, desde luego, y a oír este lujo que tenemos hoy de trío. Digo trío porque tenemos una amistad con ellos y pues para decir eso. Por ejemplo, tenemos a la izquierda a Jesús Pradés Nadal, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante y director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A su derecha, Emilio Laparra López, viejo conocido en Novelda. Él es catedrático de Historia de la Universidad de Alicante, director del Departamento de Humanidades Contemporáneas. Y por último, Cayetano Mas Galván, doctor en Historia y director del Departamento de Historia Medieval y Moderna. Como os digo, un lujo desde luego para Novelda hoy, con la aportación que nos van a hacer sobre Jorge Juan, sus aspectos, la sociedad en la cual vivió, y es una apertura quizá de ya no hablando nada más del personaje, sino en qué época estuvo, por qué y muchas de las circunstancias que lo rodearon y que hoy han desembocado prácticamente en la actualidad. Pues, dentro de lo que son el campo de la ciencia, posiblemente pues una de las más importantes podríamos decir, épocas que tocó vivir, que fue el siglo XVIII, que es lo que nos van a hablar ellos. Así que sin más, nos dejamos y en un primer lugar podemos continuar con eso que hemos pasado en un principio, hablando de que Jesús va a ser el que va a hablar, primer ponente, después va a continuar, después Emilio y terminando con Cayetano. Así que dándole las gracias a ellos por venir esta noche y a vosotros por asistir, cedo la palabra primero ya a Jesús. Sin embargo, podemos fijar el verdadero desarrollo de su vida intelectual en un periodo que no es tan amplio, que es el periodo que iría desde su ingreso en la recién creada Escuela de Guardiamarinas en 1729, o mejor aún, no me atrevería a decir que su verdadero desarrollo intelectual como científico va a dar comienzo cuando con apenas 20-21 años es seleccionado junto con Antonio Dullat para acompañar a los científicos franceses en la expedición científica a Perú, la que tendrá como propósito medir el grado del viado terrestre, dirigida por grandes figuras, grandes científicos del momento, como Luis Bohan, Cuvier, La Condamine y Usheen. Ya he sabido también que la expedición americana se prolongó hasta 1744, cuando Jorge Juan ya contaba 30 años. Y, en cierto modo, puede haber varias fechas que consagrarían lo que sería la madurez intelectual de Jorge Juan.
su ingreso en la Academia de París en 1745, cuando es nombrado corresponsal, o si se quiere, 1748, cuando publica las observaciones astronómicas y físicas, etc. Yo creo que estas dos fechas son las que realmente pueden considerarse como referencias de lo que sería la mayoría de edad intelectual de Jorge Juan, después de una muy fecunda década de formación intelectual junto a hombres de primer nivel como eran los príncipes franceses. El segundo, yo creo que hay un segundo periodo clave de la vida de Jorge Juan, que fueron los 2 años que Jorge Juan residió en Londres, en la misión de información o de espionaje puro y duro que Ensenada le confió en Inglaterra. 2 años entre 1748 y 1750 que le aportaron muchísimas cosas y además también se reflejan en el contenido posterior de su biblioteca. Bien, a partir de ahí, que yo creo que esos son los hitos de su madurez, de su verdadera madurez intelectual, pues ya se ha sabido también que tras la caída del gran mogol, del marqués de la Ensenada, del Zenón de Somodevilla, pues lo que había sido un instrumento muy prometedor de una política reformista muy activa, pues se va a desarrollar ya con suerte diversa a lo largo del reinado de Carlos III, con luces y sombras, hasta pues, esa cumbre dentro de su obra intelectual, que es el examen marítimo teórico que se publica en el 70. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, la vida de Jorge Juan participa, se inscribe dentro de los periodos en que los historiadores han clasificado la historia de la cultura y de la ciencia del siglo XVIII. Lo que los historiadores llaman el periodo de la Reilustración española, que avanzaría con poca diferencia desde el final del XVII hasta la primera entrada de la centuria, hasta la muerte de Felipe V en 1746. Entonces, la reilustración e inicio de las corrientes, de la penetración de las corrientes europeas. Y un segundo periodo que no abarca, no lo vivía entero, Jorge Juan, que es la época de Fernando VI y Carlos III, que son los considerados de mayor innovación, de mayor fermento del pensamiento de la ilustración europea en España. Un movimiento que se prolongaría hasta prácticamente la Revolución Francesa. Si tomamos como hilo conductor la madurez intelectual de Jorge Juan, esta viene a coincidir precisamente con el periodo más antiguo de la ilustración española, que es prácticamente el que se va a desarrollar entre 1750 y, por poner una fecha emblemática, 1768. Este es el periodo más antiguo, porque a partir de 1766, con los motines de Schillaci, a partir del procesamiento de Olavide, pues gran parte de la vitalidad del fenómeno de la ilustración va a ser sometido a una estrecha vigilancia por parte de Pedro.